Bien, ahora vamos a hablar de cardiopatías congénitas, que es lo que tenemos que recordar de cara a las preguntas de examen. Cuando nosotros enfrentamos un bloque como este y a nivel de resumen, tenemos que recordar que las cardiopatías congénitas se van a presentar en el 1% de recién nacidos. Bastante interesante ese dato. Y de las cardiopatías congénitas, vamos a ver que vamos a estar más presentes con cardiopatías acianóticas y cianóticas. ¿De qué trata todo esto? Ustedes van a mirar cuando estén estudiando estos temas que los bebitos, normalmente prototipos, nacen con el famoso soplo. Existe un soplo que va a presentar un bebito. Este soplo no sabemos de qué, digamos, por qué origen. Solo sabemos que hay algo que está ocurriendo en el corazón. Entonces, cuando nosotros estudiamos este soplo, nos vamos a dar cuenta de que existen malformaciones que hacen que el niño esté azul, y a esa le llamamos malformaciones de origen cianótico o cianotizantes, que básicamente lo que buscan es que la sangre que está en el lado derecho entre al lado izquierdo por alguna razón, no sabemos cómo, no lo sabemos. Y en el caso del soplo que se presente en enfermedades, cardiopatías, que no son cianóticas, sino le llamamos acianóticas, es porque la derivación de la sangre del lado izquierdo se va hacia el lado derecho. Quiere decir que sangre oxigenada se va a sangre poco oxigenada, por lo tanto el paciente se presenta de tipo rosadito, ponte, ¿no? O sea, una acianótica. ¿Cuál es más frecuente, lo acianótico o lo cianótico? De frente, lo acianótico es mucho más frecuente que lo cianótico. Y esto es importante, porque cuando nosotros nos enfrentamos a los diferentes tipos, vamos a recordar lo siguiente. Primero, dentro de los diferentes tipos, eh, yo voy a tener que entender que una cardiopatía congénita, sea cianótica o acianótica, es una complicación que se va a presentar en ellas, es que terminen en insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca, en el 99%, se presenta en la edad pediátrica. O sea, estamos hablando del mundo de la pediatría. Sobre todo a nivel cuando eres sobre todo lactante. Y eso va a ocurrir en la mayoría. Un grupo se manifestaría a nivel de adultos. O sea, aquellas cardiopatías que pasaron, como se dice, recontra solapas y llegaron a la edad adulta. Estas que llegaron a la edad adulta, sobre todo es la cardiopatía congénita acianótica, que es la comunicación intraauricular. Es la más frecuente de los adultos. Pero la mayoría son cardiopatías congénitas que se dan en la edad pediátrica. Y de lejos, te hablo del 30%. Y luego vienen todas las demás en ponte del nivel 6%. De lejos, en las pediátricas, primer puesto, el CIB. Primer puesto. Entonces, pregunta, ¿qué me van a preguntar aquí? ¿CIB o CIA? Que van a ser, como se dice, encaminados. Ahora, cuando yo estudio las cardiopatías congénitas, entonces sé que la persona va a terminar en insuficiencia cardíaca en algún momento. Puede ser que mientras más huecos tenga, más rápido hace insuficiencia cardíaca. Mientras menos huecos o es más pequeñito, mucho más en la edad adulta. Así hay que pensar. Vamos a recordar también que van a haber elementos que van a aumentar el flujo pulmonar, y eso es un problema. Y es una generalidad que hay que recordar. Todas las cardiopatías congénitas que tienen huecos aumentan el flujo pulmonar. CIA, comunicación interauricular, aumenta flujo pulmonar. CIB, aumenta flujo pulmonar. Ductus arterioso persistente, aumenta. O sea, hay huecos. Entonces tenemos aumento de flujo pulmonar. Entonces, ¿esto cuál es la consecuencia? Que aparte de la insuficiencia cardíaca, estos pacientes van a tener una tendencia a tener mayor sangre en los pulmones. Al tener más sangre en los pulmones, eso se llama congestión. Y esta congestión es susceptible de infectarse. Entonces, muchos de estos pacientes van a acudir a los hospitales con infecciones repetitivas, ¿no? Sobre todo de tipo neumónico. Y eso hay que tenerlo presente. ¿Ok? Cuando nosotros clasificamos ya de manera más académica, tenemos que recordar que las cardiopatías de tipo cianótico, por ejemplo, tipo tetralogía de Fallot, que tienden a dominar sobre todo, dominar, no digo que sea la única, no, 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 dominar, sobre todo en mayores de un año, y la transposición de grandes vasos, que es cuando la aorta y la pulmonar nacen
en sentido de lo normal, al revés, para que tengas una idea, ¿no? O sea, la aorta no está saliendo en el ventrículo izquierdo, está saliendo en el ventrículo derecho, para que tengan una idea. La transposición de grandes vasos ocurre sobre todo en menores de un mes, por eso que lo ponemos como menor de un año, porque ahí lo vas a encontrar, ¿no? Esto es, digamos, los grandes representantes de las cianóticas, ¿no? Pero también hay otros representantes que tienden que ver mucho, por ejemplo, con la válvula tricúspide. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos encontrar la atresia tricuspidia. O sea, no tener válvula tricúspide me puede terminar en hacer cianosis. Ah. O de repente tienes una estenosis pulmonar, ¿no? Que esté bastante cerrada. Entonces la tricúspide me puede dar esto, o una estenosis pulmonar severa me podría dar esto. O sea, a nivel del lado, para tenerlo en cuenta y mapearlo, ¿no? Igualmente, podemos encontrarnos con otras características de las cardiopatías congénitas. Por ejemplo, dentro de las cianotizantes, ¿no? Por ejemplo, el drenaje venoso anómalo pulmonar total. El drenaje venoso anómalo pulmonar total. Entonces acá también vamos a tener un drenaje anormal de las venas pulmonares, no en la aurícula izquierda, lo que va a hacer de que el paciente pueda tener una comunicación anormal con el corazón, en un colector primario, y que este colector primario termine drenando anormalmente. Entonces, eso también te podría ocasionar un estado cianotizante. Incluso cuando se dilata ese colector que unifica a estos vasos pulmonares, parece que tuvieran dos corazones, por eso se llama el signo del muñeco de nieve. También podemos tener el tronco arterioso único, dentro de este grupo, digamos, de cianotizantes, ¿no? El síndrome del corazón izquierdo hipoplásico también está dentro de este grupo. Entonces acá ponemos síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. Entonces vamos poniendo los nombres porque nos importa mucho reconocer patologías. Y eso es lo que quiero que aprendan a reconocer nombres, que les suenen las alternativas y que puedan venir en las preguntas. Cuando ya hablo yo de las cianotizantes, entonces acá ya yo voy más o menos eh, enfrentando un poco lo que son el mundo de las acianóticas, ¿no? Acá vamos a poner el CIB. De lejos es el más representante de este grupo, un 30% de las causas. Luego vamos a encontrar el CIA en un 6% para que tener más o menos en las causas. Luego tenemos el ductus arterioso persistente. Acuérdense que los tres tienen aumento de flujo pulmonar. Y haría un espacio y me iría un poquito más abajo eh, con la coartación de aorta. También se considera una acianótica, ¿sí? Y también con el foramen oval permeable, que se le considera dentro del grupo de las acianóticas. Incluso cuando hay un cierre de este foramen oval, nosotros tenemos la probabilidad de una muerte, ¿no? Intrauterina, ¿no? Si esto se cierra, hay probabilidad de muerte intrauterina. Así de sencillo. Igualmente, también el foramen oval permeable es una causa de embolia paradójica en los adultos. De embolia paradójica. Quiere decir que podría existir alguna causa eh, de que haya comunicación entre las aurículas y este pequeño coagulito, digamos, termine influyendo en que, que gracias a esta comunicación que se está dando, termine siendo expulsado algún órgano, generando algún cuadro
arterial que se originó en venas y por el foramen oval se comunicaron y terminó dando una embolia paradojal, ¿no? Que en causas, por ejemplo, dentro de los estudios de accidentes cerebrovasculares, como una causa dentro del protocolo está el hacer el ecocardiograma para buscar estos foramen oval permeables que pueden encontrarse, ¿no? Solo para que tenerlo en cuenta, ¿no? Después también, algo importante, es tenemos aquí a lo que vendrían a ser eh, los famosos cojines endocárdicos, ¿no? Los cojines endocárdicos, cuando no se van formando de manera, como se dice, adecuada, podríamos ir teniendo alteraciones, ¿no? De tipo acianótico. Entonces acá vamos a colocarlo nosotros como malformaciones de los cojines endocárdicos. Esto, por ejemplo, vamos a tener aquí el famoso canal AB, ¿no? Que prácticamente es como una comunicación grande que se está originando entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? El famoso canal AB, por una deformación de cojines endocárdicos, que es muy típico este canal AB, es muy típico en el paciente con síndrome de Down. Cuando nosotros nos hablen de las trisomías, hay que recordar que las trisomías, lo que más vamos a encontrar son, o lo más frecuente de una trisomía es una comunicación interventricular. Pero lo más típico del síndrome de Down, particularmente en el síndrome de Down, es el canal AB. También podemos encontrar dentro de este bloque estenosis aórticas, ¿no? Sobre todo las aortas bicúspides que originen estenosis aórtica. Entonces, esta nos va a plantear un poco los diferentes parámetros o patrones, digamos, que nosotros podamos tener en consideración. Cada uno de estos patrones nos va a permitir tener asociaciones con cada una de las diferentes patologías. Ahora, es interesante que cuando nosotros estamos estudiando las cardiopatías congénitas, veamos que a nivel de preguntas no necesitamos profundizar tanto en cada una de ellas, pero sí reconocer lo más importante, las más frecuentes, ya que no todas se ven todos los días en los hospitales, pero sí las más frecuentes se van a encontrar como un patrón importante dentro de los hospitales. Una vez que ya manejamos un poco la clasificación, vamos a entender un poco la relación que podría estar ocasionándose dentro de los mecanismos diagnósticos, por ejemplo. Entonces, para esto, yo te he traído aquí un poco las asociaciones, ¿no? Que seguramente ya lo tienes en tu papel, ¿no? Pero estas asociaciones han sido preguntas de examen. Por ejemplo, el hecho de la rubiola. La rubiola se relaciona mucho, por ejemplo, con el ductus. Preguntan bastante, ¿no? O la estenosis pulmonar. El síndrome de Turner con la coartación de aorta. El síndrome de Noonan con la estenosis pulmonar. El síndrome de George con el tronco arterioso, por ejemplo, ¿no? O el síndrome de Down con el canal AB, o el hijo de madre diabética, la famosa hipertrofia asimétrica, ¿no? Que podemos encontrar. Entonces, esto de acá, por favor, les invito a que creen una gran relación, por favor, una gran relación con respecto a lo que lo que hay que dominar para el examen. ¿Ya? La relación hay que manejarlo, hay que tenerlo presente. Igualmente, para el método diagnóstico de manera general, observen aquí el diagnóstico. Una vez ya más o menos entendió la clínica, una vez entendido ya el proceso de las variables asociativas de factores de riesgo más frecuentes, hay que dominar el diagnóstico. El gol estándar diagnóstico es el ecocardiograma. ¿Ok? Y dentro del gol estándar hay que recordar algunas imágenes que pueden hacernos responder rápido preguntas, solamente leyendo la pregunta o leyendo el patrón. Mira, por ejemplo, si alguien te habla de que hay una cardiopatía cianótica, que el paciente mejora cuando está en cuclillas y que el corazón tiene forma de bota, definitivamente está hablando de qué? De la tetralogía de Fallot, donde nosotros vamos a ver la hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular, estenosis pulmonar y acabalgamiento de la aorta. Si le llaman Fallot rosado, es que está hablando de la pentalogía. Y hablar de la pentalogía de Fallot es agregar a estos cuatro
la variable comunicación intraauricular. Si te dicen que el paciente está cianótico y su corazón tiene forma de huevo, te están hablando de la transposición de grandes vasos, para tenerlo en cuenta. Si te dicen que es muñeco de nieve o tiene una forma en 8, te están hablando del drenaje venoso anómalo pulmonar total. Si te dicen que hay pulsos diferenciales, o sea, hay mucha diferencia de pulso, y también te pueden asociar con el Turner, dijimos coartación de aorta. Y es interesante porque la coartación de aorta se asocia mucho también a lo que es aorta bicúspide. Ojo, aorta bicúspide. Así que el Turner también lo podríamos asociar a la aorta bicúspide, así como lo asociamos a la coartación de aorta. Y con respecto a la cardiopatía congénita, que trabaja mucho la afectación arrítmica del Wall-Parkinson-White, está visto que es la anomalía de Epstein o también llamado corazón en caja. Anomalía de Epstein. ¿Ok? Acá abajo, por ejemplo, en las gráficas, acá hemos visto un poco de lo que es el corazón en forma de bota, el corazón en forma de huevo, el corazón en forma de muñeco de nieve. Acá está el famoso 3, donde la parte de la hendidura del 3 vendría a ser la parte de la coartada de la aorta, y ese signo 3. Y acá tenemos en la anomalía de Epstein, donde hay una inserción baja de la válvula tricúspide que se parece como que hubiera una aurícula gigante del lado derecho, el famoso corazón en caja le llaman. Yo, doctor, veo un huevo acá. Sí, pero no sé quién ve una caja, pero le conocen como corazón en caja, porque en la práctica, se los digo, no he logrado ver esa diferencia, ¿no? Tan llamativa, pero se le conoce típicamente como el famoso, fue descrito como el corazón en caja. No voy a discutir, pero a tenerlo en cuenta. Entonces, teniendo esto en cuenta, la idea es poder corregir a estos pacientes. No todas las valvulopatías, o no todas las, mejor dicho, no digo valvulopatías, no todas las cardiopatías congénitas se van a poder corregir inmediatamente, pero hay que tener en cuenta que debemos corregirlas, ¿no? A ver, vamos a hablar rápidamente y brevemente de lo más importante de ellas, para podernos llevar algunos datos interesantes al examen. Por ejemplo, cuando yo hablo de la comunicación interventricular, tengo que recordar que es lo que más me van a preguntar, es el 30% de los casos. ¿Ok? Acá nosotros vamos a ver la comunicación interventricular. La forma más frecuente es la perimembranosa. Perimembranosa. Es lo más frecuente. ¿Ok? Para recordar, por favor. El factor de riesgo asociado más importante vamos a encontrar nosotros que es, por ejemplo, en la parte genética, el Down. El Down está muy asociado a esto. En realidad las trisomías pueden ser importantes, pero en la parte genética el síndrome de Down trabaja mucho en esto. Luego tenemos la posibilidad de que eso también se dé por TORCH. Un detalle que pasa desapercibido muchas veces es el factor de riesgo que en nuestro país quizás no ha sido tan descrito como en países industrializados. Es el de la madre diabética. Entonces, son factores de riesgo. Una vez que ya determinan los factores de riesgo, ¿cuál es la clínica que tienen estos pacientes? Dentro del área clínica, vamos a encontrar un soplo, así, un soplo holosistólico, ¿no? Soplo holosistólico. Entonces, el soplo holosistólico del CIB, ¿no? Clásico, ¿no? Incluso el soplo no solamente se va a dar en sístole, ¿no? Holosistólico completo, sino que puede ser de que en diástole también se escuche algo, pero a nivel de la parte media de la diástole. También se podría dar un soplo mesodiastólico y se escucha mejor en el ápex. Entonces, cuando te pongan el único soplo, se escucha los... No, 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 no. Soplo mesodiastólico. Se escucha mejor en el ápex. Como es el más preguntado, o mejor dicho, el más frecuente, pues hay que saber esos datitos que hagan la diferencia entre uno y otro, ¿no? Importante. ¿Ok? Con esto yo voy a poder catalogar al paciente en mi diagnóstico como un paciente asintomático o un paciente sintomático. ¿Sí? Un paciente asintomático, pues no,
mayor cosa, no sé. De repente en el examen físico nada más me doy cuenta que hay un soplo. Y un paciente sintomático será un paciente en el que yo voy a encontrar de repente, si es un niño, lo más frecuente, un lactante, la pregunta de examen, lactancia entrecortada, podría encontrarlo. Cuando yo hago el estudio del diagnóstico de estos pacientes, ¿qué me voy a llevar, digamos, dentro, ¿no?, de este proceso? Si yo tengo un paciente que tiene un CIB diagnosticado, automáticamente tenemos que corregirlo. Definitivamente, no todos se van a corregir. Hay algunos que se cree que se pueden cerrar. La mayoría, en realidad, chicos y entrenados, les digo, una vez que se pase el año de edad, es bien yuca que un CIB se cierre. Pero igual, dentro del protocolo, si es un pequeño soplo, se podría cerrar. Mientras más se acerque a la zona del músculo y no esté tanto en la zona interventricular perimembranosa, sino más al músculo, es más difícil que se cierre porque son zonas que se tienden a quedar quietas de por sí, ¿no? Entonces no colabora mucho con el cierre. A nivel del tratamiento, uno va a entrar a definir cuando comienza a haber cambios de la función pulmonar, por ejemplo, ¿no? El flujo pulmonar entre el flujo sistémico comienza a aumentar. Si esto es mayor o igual a 1.5, yo podría estar diciendo de que están habiendo cambios pulmonares importantes y que van a condicionar más adelante a una hipertensión pulmonar severa, por lo cual hay que intervenirlo en momentos donde el paciente esté asintomático. O sea, no tienes que esperar a que haga síntomas. Podrías intervenirlo una vez que tenga estos componentes ecocardiográficos en un asintomático. Y la intervención en un sintomático, acá pongo uno, y la intervención en un sintomático va a ser un paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Estos pacientes, ¿qué se le va a hacer? Bueno, los pacientes se le tiene que corregir primero, uno, manejo farmacológico, donde se van a ver y se van a usar, por ejemplo, diuréticos, yecas, y luego vamos a entrar ya a lo que es el cierre del CIB. ¿Para qué? Para buscar definidamente trabajar este cuadro. Así de sencillo. Cuando yo estoy estudiando estos casos, tengo que tratar de operarlo al paciente, pues es una cirugía a corazón abierto, es una cirugía que se mete a bomba, así que bomba me refiero a que va a estar el corazón con unos aparatos que van a mantener la sangre en oxigenación mientras el corazón deja de latir, ¿no? Se llama bomba extracorpórea. Y esto se tiene que hacer con bomba extracorpórea porque tienes que partir al corazón y llegar a esa zona y cerrarlo, ¿no? Poner un parchecito y cerrarlo, ¿no? El segundo cuadro es la comunicación interauricular, para tenerlo en cuenta, ¿no? Acá es una apertura que va a existir entre las aurículas, ¿no? Acá estamos viendo. Y es importante recordar que dentro de la comunicación interauricular, los tipos, ¿no?, que van a preguntar. Si, por ejemplo, hablamos del ostium secundum, ¿no? El ostium secundum es el más frecuente. Y en el caso, por ejemplo, del ostium primum es el más grave, como para tenerlo en cuenta. ¿Qué factores de riesgo voy a encontrar en estos pacientes? Genéticos, siempre la parte genética a la cabeza, ¿ok? Los pacientes con Down, que son los más frecuentes de las trisomías, vamos a tenerlo como encabezando eso, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, Dentro de la clínica, ¿qué voy a encontrar yo? Lo primero que han preguntado bastante, y es como que un patrón clásico, es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Eso nunca pierdan. Luego vamos a encontrar un soplo de tipo sistólico. Soplo que se va a dar por el aumento de flujo a nivel pulmonar. ¿Sí? Y estos pacientes generalmente van a estar asintomáticos. No sabemos. La mayoría se va a presentar asintomático. Porque ya cuando está asintomático ya como que es muy, muy fácil de poder sacarlo, ¿no? Entonces, estos pacientes, ¿qué hay que hacer? Tratarlos.
¿Y cómo lo voy a tratar? ¿Por qué? Porque ya he hecho estudio ya. El estudio diagnóstico, ya saben ustedes, no voy a estar repitiendo, el diagnóstico lo hemos hecho con la ecocardio. Doctor, ¿qué es mejor? ¿Una ET o un eco transesofágico? Un eco transtorácico. No, bueno, para estudiar cualquier malformación, un eco transesofágico va a ser 1000 veces mejor, te da más resolución de los daños, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Si el paciente es asintomático y en la ecografía tiene un QP, QS más de 1.5, entonces va a cirugía, automáticamente. Y si el paciente es sintomático, entonces que los síntomas mandan, hay que valorar si se tiene que hacer percutáneo o con cirugía abierta. Esto puede ocurrir también para los asintomáticos, ¿eh? Cualquiera de los dos puede ir a percutáneo o cirugía abierta. Y la cirugía abierta se hace por mini toracotomía, o sea, inclusive se hace un pequeño corte aquí, cerca debajo de la mamila, y por ahí se puede hacer el abordaje, digamos, de toda esta zona. Pero hay que recordar en qué momento. Soplo con síntomas, ya ese corazón está claudicando por el soplo, hay que cerrarlo. Ni las pastillas van a poder cambiar su historia natural. Entonces eso hay que tenerlo muy en consideración. Con respecto al ductus, ustedes saben que el ductus es la comunicación que va de manera persistente. Con respecto al ductus, ¿qué debemos llevarnos? Primero, si yo tengo un paciente que tiene un ductus, yo no voy a, como se dice, a condenarlo al paciente, porque es un, oh, doctor, es una comunicación, hay que hacerle abrir el pecho. No, 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 tranquilo, tranquilo. Primero en orden siempre. Cuando ustedes se vean ante estas situaciones, siempre en orden. Entonces, doctor, cómo podría manejar esto? Factor de riesgo. Siempre comienza así. Ya, pero ¿qué factor de riesgo? Te hemos dicho, rubiola. Ok. Después de eso que te enseñaba yo, clínica. Clínica. Uy, doctor, no se imagina. Acá estoy viendo un soplo que es continuo, ¿no? Parece que es sistólico y diastólico. Le llamaremos soplo en maquinaria. Soplo en maquinaria en la clínica. ¿Ok? El diagnóstico lo vamos a dar por ecocardiografía. Eco. Y con respecto al tratamiento, primero tratamiento médico. Primero tratamiento médico. ¿Y el tratamiento médico cuál es su objetivo? Su objetivo es que no se cierre, que no se cierre el ductus o que se cierre el ductus. No, pero doctor, si es un ductus, que se cierre. Pregunta, en algún caso, ¿por qué se mantiene abierto el ductus? Por prostaglandina. Entonces, ¿cómo lo puedo cerrar? Con AINE, porque el AINE va a bloquear la prostaglandina. Pero hay enfermedades que conviene se mantenga abierto. O sea, el ductus te puede salvar la vida. ¿En qué caso, doctor? Cuando hay un switch arteriovenoso. Por ejemplo, una coartación de aorta, mejor es mantener abierto el ductus. Pucha, tienes razón. Entonces, mantengámoslo abierto. Interesante. Entonces vamos analizando que hay conveniencia, ¿no? De acuerdo a la patología sobreagregada. Si sobreagrega un switch, déjalo abierto. Si está solo el ductus, ciérralo. Si no responde al tratamiento médico, entraremos al tratamiento quirúrgico. Una vez que pase los 5 kilos, paciente se le hace una ligadura. Ligadura de la zona del ductus. Ah. Y doctor, y si no pasa de los 5 kilos, este, mételo a hacer la ligadura. Si está en insuficiencia cardíaca súper descompensada, mételo nomás. No queda otra. Pero ya sabes tú que es mejor esperar a más de 5 kilos, donde tienes una estructura anatómica un poquito más funcional para poder decidir esto. Ok. Entonces, esto es lo que tienes que recordar de cara a estas acianóticas. Pero recuerda también, y es un dato muy importante, para que tengas en cuenta, que cuando uno se enfrenta a estos shunts, como tú quieras llamarle, hay una patología que a veces no la tomamos en cuenta, que es la famosa coartación de la aorta. La coartación de la aorta, acá lo voy a poner aquí un ratito. Espérate, ya está.
Acá, perdón. La coartación de la aorta, lo pongo acá y pongo acá arriba la del ductus para que te acuerdes porque han venido unas cositas bien interesantonas. La coartación de la aorta prácticamente es el cierre de un segmento de la aorta, pero que es como una cintura. Y esta coartación va a hacer de que el paciente note llamativamente, no inmediatamente, sino cuando pasa el tiempo, 6, 7 años, 8 años, van a haber cambios incluso cardíacos secundarios a la coartación. Y esta coartación te puede llamar la atención porque muchos de ellos van con como una estenosis aórtica, que es en realidad la aorta bicúspide, y se puede escuchar. Entonces, el factor de riesgo más importante de la coartación de aorta, por ejemplo, el síndrome de Turner, se ve mucho en estos pacientes. ¿Qué clínica va a tener una coartación de aorta? Para esto, para tener la clínica, hay que recordar que de estar cerrado, pues los pulsos que estén en los miembros superiores serán más elevados que los pulsos de los miembros inferiores, que estarán más caídos. Entonces hay un diferencial de pulso, ¿no? Que se va a presentar, un diferencial de pulso. Entonces acá vamos a encontrar pulsos de miembros superiores elevados y pulso de miembro inferior disminuido, para tenerlo en cuenta, ¿no? Que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque puedes manejar o puedes tener ese patrón. Y esto es la primera causa de reconocer este patrón en las preguntas de examen, diferencial de pulso. Otro patrón que podrían utilizar en las preguntas es el soplo. Hay un soplo aórtico y esto se da por la aorta bicúspide. ¿Ok? Y con respecto al diagnóstico, ya saben ustedes que acá lo ideal sería un angiotem porque estamos hablando de la aorta y vamos a ver qué vamos a reconstruir. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Cómo vemos nosotros esto? Lo confirmamos dentro del mundo del angiotem con una reconstrucción de aorta. ¿Ya? Y con el respecto al tratamiento, la mayoría de las veces vamos a recordar que nosotros podemos encontrar ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que esté en la infancia, ¿no? Una coartación de aorta y el paciente es infante, en la infancia me conviene más hacer una cirugía abierta y no dejar ninguna prótesis. Pero si es adulto, me conviene, por ejemplo, hacer una endoprótesis y darle como un stent de sostén interno que abra esa zona de coartación. Bastante interesante, ¿no? A veces nos preguntan de la coartación, eh, por ejemplo, sistemas de imágenes. Y vamos a ver la imagen del 3 que vendría a ejemplificar un poco esta muesca que está existiendo aquí. Y en las radiografías se podrían ver como una muesca. A veces también he visto, por ejemplo, yo lo he visto, digamos, lo he visto casi repetitivamente en todas las coartaciones que siempre he visto, el famoso signo de Rosler, ¿no? Que es como que es como las costillas de la parte de inferior están carcomidas debido a la hipertrofia de las arterias intercostales. Tú cuando operas una coartación abierta, hasta que desde que cortas sangra un montón. Y esto se debe a la gran compensación de las intercostales para ese flujo, digamos, pobretón que no baja y las intercostales como que se abanderan para poderle dar mayor flujo y hacen sus conexiones para eso. Entonces, bastante interesante para tomarlo en consideración. Y últimamente hay una tendencia por preguntar mucho ductus. Hay una tendencia. Entonces, quiero que recuerdes que el ductus es un representante que no necesitas operarlo como todos los demás, ¿ok? Por esternotomía, sino tanto la coartación de aorta como el ductus arterioso se podrían tratar por toracotomía izquierda, ¿ok? Por toracotomía izquierda, como para poderlo tener en consideración, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante con respecto al ductus y a la cortación. No voy a completar ni voy a escribir acá porque acá ya lo habíamos mencionado en este pequeño segmento que hemos tenido, ¿no? Pero quería que quería mencionarte, lo pongo acá también para que pregunten, porque preguntan a veces por qué abordaje, ¿no? Tanto la coartación como ductus usamos mucho la toracotomía izquierda. En cambio, todos los demás, tanto CIA como CIB, se hacen por abordaje de esternotomía media.
Con respecto a lo que vendría a ser ya los patrones un poco eh, cianotizantes, ¿no? Acá podríamos ponerle cianótico. Acá ponerle cianótico. Tenemos la tetralogía de Fallot y tenemos lo que es la transposición de grandes vasos. Aquí en la tetralogía, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido con la tetralogía? Lo primero, que es una cardiopatía que tiende a dominar en mayores de un año. Dato muy importante. Hay que reconocer los cuatro componentes, ¿no? Desde la estenosis pulmonar, desde la hipertrofia del ventrículo derecho, desde el acabalgamiento de la aorta, prácticamente nacer encima del septum, acabalgamiento de la aorta, y también tener este CIB. Normalmente, cuando uno estudia un poco la etiología de la tetralogía de Fallot, se va a dar cuenta que hay un componente esporádico y hay un componente externo. Hay un componente esporádico, o sea que no se encontró el patrón, pero también hay un componente relacional. Y este componente relacional lo relaciona mucho con el paciente con síndrome de Down. Y también lo relaciona con lo que vendría a ser la parte alcohólica. Como factores, nunca se olviden, como factores, ¿ya? Dentro del área clínica, la mayoría de estos pacientes son pacientes cianóticos. Ustedes saben ya la cianosis a nivel central congénita se ve mejor debajo de la lengua y generalmente se relaciona con una hemoglobina reducida mayor de 5 gramos. Es importante recordar que la cianosis va a aumentar en las crisis. El paciente durante las crisis entra en vasodilatación sistémica. O sea, cuando tú lloras, haces una disminución de la resistencia vascular periférica. Y eso hace que la sangre que está en el ventrículo izquierdo, en vez de ir y pasar el CIB, un poquito como que tiende a salir. Le roba al CIB sangre yendo, y a pesar de que como hay una estenosis, llega menos sangre. Entonces el paciente pone azulito. ¡Ña, ña! Entonces, ¿qué hace el niño cuando va pasando los años? Se sienta, se arrodilla, aumentando la resistencia vascular periférica mediante la crisis de llanto, se arrodillan después de ello y comienza a aumentar el flujo a nivel pulmonar y usted busca oxigenar. Entonces, cuando tú ves que un niño llora y se tiene que arrodillar, acuncliar es la palabra, acuncliar, se cunclía. Entonces en ese momento comienza a estabilizarse, tú dices, este es un Fallot, automáticamente. ¿Por qué? Porque el ponerse de cuclillas aumenta la resistencia vascular periférica y con ello evita de que robe sangre de la aurícula, quedándose del ventrículo derecho, quedándose más tiempo ahí. ¿Sí? Entonces nunca se olviden, ¿eh? Si yo hago resistencia vascular periférica aumentada, cuando me pongo de cuclillas, entonces ya la sangre no se va porque hay más resistencia, se queda más tiempo aquí y puede superar esta estenosis pulmonar que está existiendo. Entonces comienza a drenarse, lleva mejor sangre al pulmón, se oxigena, se siente mejor. Por eso que el niño en crisis se tiende a cuclear, eso lo aprende mucho durante todo este proceso. Entonces cuando el paciente está en una crisis, muy aparte de la posición que él ya toma, como medida como médicos hay que darle oxígeno, hay que llevarle sus rodillas al pecho. Si es bebito, rodillas al pecho. Eso le ayuda muchísimo cuando es bebito. Para rodillas al pecho. Hay que, por ejemplo, se podría pasar morfina endovenosa. Podrías colocar morfina endovenosa. Aumentar la hidratación. Dato importante. Ahora, con respecto al tratamiento, ¿qué debemos saber? En el tratamiento, la cirugía. Una cirugía en menores de 6 meses sería, digamos, eh, correcta. Se puede hacer. En menos de 6 meses debería hacerse. Pero lo ideal es que se haga durante el primer año. Durante el primer año. Pero a veces no se puede, porque de repente encuentras que la arteria pulmonar es muy pequeña. Entonces tienes que hacer cirugías paliativas y luego cirugías correctivas. Dentro de las cirugías paliativas, o sea, acá pongo cirugía paliativa,
está en reformular el flujo en la pulmonar, o sea, darle sangre de la arteria subclavia a la arteria pulmonar, creando un bypass. Esa comunicación, es la comunicación de Blalock-Taussig. Blalock-Taussig es una cirugía paliativa del falot, paliativa hasta nutrir y crecer la arteria pulmonar y luego hacer la corrección propiamente ya de la cirugía, ¿no? Por eso que lo ideal es hacer una cirugía correctiva mientras más pequeño sea para que evite hacer cambios hemodinámicos en general el paciente. ¿Ok? Entonces, dato importante a la hora de hacer cirugías correctivas. Y con respecto a la transposición de grandes vasos, ¿qué debemos recordar? Debemos recordar que esto se da generalmente a predominio de niños menores de 1 año. Partamos de ahí. Partamos de ahí. Y hay que recordar también que estos pacientes, eh, dentro de los elementos que uno va a tener que manejar o que va a tener que tratar, es básicamente evitar que se cierre el ductus. Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar. Entonces, se pone un niño recién nacido, cianótico, menor de 1 año, que aparentemente, eh, está muy cianótico. Entonces, menor de 1 año y cianótico, sobre todo los menores de 1 mes, porque esto es rápido, pues. Entonces, automáticamente hay que valorar aquí. Entonces, hay que valorar qué cosa, la colocación o la infiltración de prostaglandina E1. Prostaglandina E1. Y la prostaglandina E1 va a mantener abierto el ductus, permitiendo que el switch se mantenga. Entonces, dato muy importante. ¿Ok? También se podría dar una medida muy extrema, que es la septustomía. La septostomía. La septostomía permite entrar con balón y rasgar y crear como una comunicación interauricular. Eso es lo que hace con balón percutáneo, septostomía. Con balón percutáneo. ¿Ok? Ah, qué bacán, doctor. Y lógicamente, una vez que tú has hecho esto, se busca que el paciente tenga una cirugía en las primeras 2 semanas. 2 semanas. La famosa cirugía de Rastelli. ¿Ok? Entonces la cirugía, una vez que estabilizas al paciente, en las primeras 2 semanas, tratas de hacer una corrección de este tipo de casos para evitar que tenga complicaciones. Entonces harías la famosa cirugía de Rastelli. Entonces esto es lo que ustedes tienen que tener mapeados dentro de los diferentes prototipos de patologías, en este caso congénitas, para poder manejar qué hay que hacer, cómo reconocer y sobre todo nos va a ayudar muy bien de cara a las preguntas de examen. Bien, tumores cardíacos. ¿Qué tenemos que recordar en tumores cardíacos? Cuando nos enfrentamos a ese tipo de patologías, que en realidad son poco frecuentes, hay que denominar, digamos, un poquito cuál es la causa más frecuente de tumor en general. La causa en general de los tumores de corazón más frecuentes son las metástasis. Las metástasis es lo más frecuente que vamos a encontrar. Esto es 20 veces más frecuente que los tumores primarios, para que tengas una idea. O sea, esto es mucho más que un tumor primario. Hasta 20 veces más, como para tener una idea. A partir de aquí sale la conclusión de cuáles serían los que más hacen metástasis. Y acá tenemos al pulmón, que es muy frecuente, a la mama, que también es muy frecuente, y el melanoma, que también lo vamos a encontrar aquí. Cuando nosotros estudiamos a los pacientes que tienen tumores, en este caso lo más frecuente es la metástasis, hay que aprender un poquito a diferenciar las causas por edad, ¿no? ¿Qué podemos encontrar? Si nosotros estamos con un paciente, por ejemplo, niño, una edad pediátrica o una edad adulta, en la edad pediátrica, lo más frecuente de tumores, para hablarlo, digamos, en líneas generales, tenemos el rhabdomioma. Rhabdomioma.
Y en los adultos, cuando hablamos de tumores, o sea, me dicen, ¿no? Tumores. Ah, ya, yo tengo que decir que los tumores más frecuentes son los metastásicos. Y si me dicen adultos, eso sería secundario, la metástasis. Y si me dicen primario, será el mixoma. Esto de acá es muy importante, por favor, para definir de acuerdo a la edad lo que vamos a manejar. De los tumores primarios, el mixoma ocupa más del 75%. Ese es un dato muy importante todos hay que tener en cuenta. ¿Ok? Cuando el mixoma sale, eh, hay un detalle muy importante que es la producción de la interleuquina 6. Y la interleuquina 6 lo que va a generar son síntomas constitucionales. Síntomas constitucionales. Los síntomas constitucionales van con la baja de peso, van con la fiebre, por ejemplo, que es lo primero que uno va a tomar en consideración. Entonces, estos pacientes tienden a tener, digamos, estos cuadros. Ahora, la clínica también va a ser interesante desde el punto de vista de la ubicación del tumor. ¿Por qué? Porque lo más interesante de ese tumor es su ubicación. Es un tumor que tiende a ubicarse y nacer generalmente del septum interauricular, haciendo esta forma. O sea, tiende a tener un dominio de nacimiento en septum interauricular y predomina de llegada en la aurícula izquierda. Recuerden ustedes que no vamos a poderlo, no vamos a poderlo estudiar clínicamente a este paciente por un patrón clásico, ¿no? De presentación, sino que puede tener diferentes formas de la presentación. Por ejemplo, podríamos estar ubicando a este paciente que haga cuadros de embolia. Interesante, a todo el sistema, embolia sistémica a todo nivel. También podemos encontrarlo, por ejemplo, que haga cuadros de insuficiencia cardíaca. ¿Y esto por qué? Porque se comportaría como una valvulopatía, donde podría estar dando un cuadro de obstrucción. O, por ejemplo, podría estar haciendo infiltración y al hacer infiltración generaría un cuadro de arritmia. Interesante también para tenerlo en cuenta. Ahora, dentro del diagnóstico, la ecografía va a ser el diagnóstico inicial y el gol estándar sería la resonancia magnética nuclear. Sería el gol estándar, digamos, del manejo y con esto ya se tomaría una decisión para poder corregir a este paciente. Con respecto al tratamiento y al pronóstico, recuerden ustedes que si uno diagnostica un mixoma, pues tiene que entrar rápidamente a cirugía. Es una cirugía segura donde la mortalidad es menor del 5%. Entonces, nunca olviden esa característica que se da del mixoma. Si hablamos un poquito también dentro del mismo, hay una cosa que en las preguntas de examen eh, se puede, solamente por verla, uno puede marcarlo. El famoso plop. ¿Qué es eso? Voy a jalar de aquí y voy a dejarte un robot final. Si a mí me ponen una pregunta de examen y me dicen que un paciente tiene un soplo, ojo, un soplo diastólico, el cual aparece el famoso plop diastólico, me está diciendo de que probablemente se dé un mixoma. Me pueden poner un caso donde encontremos una situación de, digamos, em, síntomas constitucionales, ¿no? Baja de peso, fiebre, más un soplo, el famoso plop diastólico. Es mixoma. Te pueden preguntar qué es lo que haces al inicio, ecocardio. Primero ecocardio, confirmo. Y después confirmo la resonancia. Lógicamente, cuando saquen el tumor, vamos a estudiar la histopatología, ¿no? Y ahí nos diremos que es un primario. Entonces siempre van a preguntar en etiología metástasis o mixoma como primario o en niños el rhabdomioma, como para tenerlo, digamos, mapeado, ¿no? Dentro de todos estos cuadros tumorales que podrían existir. Fiebre reumática. Cuando nosotros enfrentamos el tema de fiebre reumática, siempre caemos en el error de poder confundir un poco los criterios diagnósticos. Cuando hablamos de la etiología, recuerden que el germen que debe estar guiando las respuestas es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Estreptococo beta hemolítico del grupo A.
Van a preguntarnos de todo, de todo. Incluso en la bacteria va a hacer una reacción cruzada con tu organismo, que tu organismo reconoce partes de la bacteria en tu cuerpo. Se bloqueó. Esa reacción cruzada se debe a unas proteínas que se llaman proteínas M, porque son unas proteínas de M que van a estar en la bacteria. Y estas proteínas de M, tu cuerpo las reconoce como lo que son unas M y comienza a producir y poder eliminarlas. Sin querer, los anticuerpos confunden esta proteína con otras proteínas que nosotros tenemos en las válvulas. Y mediante una hipersensibilidad de tipo 2 comienzan a atacar. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque va a haber dos respuestas inmunológicas que vamos a tener en la fiebre reumática. La primera respuesta es encadenada por una hipersensibilidad de tipo 2. Ok, vamos a ponerlo bien esto. Entonces, la primera respuesta es una hipersensibilidad de tipo 2. ¿Ok? Muy bien. Una hipersensibilidad de tipo 2 es la que va a comenzar todo esto. Esto hace una reacción cruzada. Y cuando nosotros, de manera tardía, dejamos esta inflamación en la válvula, el cuerpo también comienza a producir una hipersensibilidad tardía a esto nuevo que se ha creado en la válvula, generando una respuesta que nosotros le llamamos los famosos cuerpos de Aschoff. Estos cuerpos de Aschoff son en patología estas estructuras vegetativas creadas dentro de un espectro de la fiebre reumática y se desarrollan por una hipersensibilidad de tipo 4. Por eso que muchas veces las preguntan, ¿no? ¿Cuál es la hipersensibilidad que domina en la fiebre reumática aguda? La tipo 2 y en la fiebre reumática de evolución crónica, la tipo 4. La clínica está netamente asociada a la epidemiología. Por ejemplo, patrón clásico, la edad. Paciente entre los 5 y 15 años adquiere este cuadro faríngeo que puede desarrollar durante esa edad la fiebre reumática aguda o años después la secuela en la fiebre reumática crónica. Entonces, la clínica está determinada por sus patrones. Dentro de uno de ellos, la parte epidemiológica. Y lo otro, para poder dominar esto, hay que recordar qué cosa, el cáncer. ¿Cómo que el cáncer? ¿A qué te refieres tú con el cáncer? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cáncer viene de una mnemotecnia, un acrónimo que le vamos a llamar A de artritis, porque la artritis es lo que preguntan más, ya que esta es la afectación clínica más frecuente que vamos a encontrar. ¿Qué características tiene la artritis aparte de ser lo más frecuente? Uno, no es degenerativa. No es degenerativa. Y con esto ya has hecho muchas preguntas de examen porque te ponen degenerativo, ya no es, pues. Es migratoria y es poliarticular. Esto es muy importante. La C de carditis. La carditis es pronóstica. La carditis. Entonces, esto es pronóstico. Claro, la carditis mitral es mayor que la carditis aórtica. Interesante. Y la afectación más característica, ojo, no digo más frecuente, más característica es el proceso de pancarditis. Hay una afectación, pero este es pronóstico. O sea, ya vas reconociendo qué pregunta va a venir con respecto a pronóstico. Luego también dentro de las clínicas están los famosos nódulos subcutáneos, ¿no? Los nódulos subcutáneos. ¿Estos nódulos subcutáneos duelen o no duelen? Son indoloros. Ah, genial. Y generalmente están en zonas extensoras. Zonas extensoras. También podría haber corea. Esta corea tiene una característica. Generalmente la clínica y del debut de esta es pasado el primer mes de tener la afectación. Hay una afectación de los ganglios basales y así es como estos pacientes comienzan a debutar. También tenemos el eritema marginado. El eritema marginado.
El eritema marginado son como unas pequeñas manchas que se van a dar en todo el cuerpo, pero no en la cara. La cara se salva, para poderlo recordar así. Entonces la cara se salva. Ah, mira. Y aparece y desaparece de todo lado. Aparece y desaparece. Es el eritema marginado. Interesante. ¿Cómo diagnosticamos esto? ¿Clínicamente lo podemos hacer? Por supuesto. Estos criterios que yo te he narrado arriba son los famosos criterios de Jones. Entonces usamos los criterios de Jones. Y dentro de los criterios de Jones vamos a encontrar estos criterios grandes, que serían dos criterios mayores, que son los de arriba que he mencionado. Con que tengas dos, ya estás haciendo el criterio. También puede haber un mayor, la clásica, ¿no? Un mayor con dos menores o tres menores. Pero en las preguntas de examen, todo apuntan a los mayores. Por ejemplo, la fiebre reumática, la fiebre sería un criterio mayor. ¿Está aquí? No está aquí, será un menor. Entonces así vas acumulando. Tratamiento y pronóstico. Cuando yo estoy con un paciente con fiebre reumática, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? En primer lugar, cuando yo he hecho el diagnóstico, yo he pedido en laboratorio algunas cosas que de repente me podrían servir. Por ejemplo, un aumento del lazo, ¿no? La antiestreptolicinao me podría ayudar. Anti-ADNasa de tipo B podría ser también un elemento interesante porque pues aumenta el anti-ADNasa tipo B estreptocócica. Entonces, el anti-ADNA estreptocócica tipo B podría ser un elemento también diagnóstico. Un dato característico también dentro de este proceso es que nosotros en la práctica no vamos a, no vamos a tener de manera muy frecuente el uso de laboratorio más allá de lo que ya tenemos en la clínica. Entonces la gente va a comenzar a dar tratamiento inmediatamente. Al dar tratamiento inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Nosotros como médicos tenemos que recordar que el factor pronóstico es la parte cardíaca. Entonces tenemos que apuntar a dar un tratamiento que solucione no solo el cuadro agudo, sino el cuadro crónico, porque la degeneración es lo que va a terminar dando estos patrones. Cuando yo tengo un cuadro agudo, a nivel del corazón, que es lo pronóstico, va a predominar la insuficiencia mitral. En cambio, cuando yo tengo un cuadro crónico, lo que va a predominar más es la estenosis mitral, para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Y es interesante recordar también qué factores voy a utilizar en mi tratamiento. Por ejemplo, la medida general que más preguntan es el reposo. Estos pacientes tienen que estar en reposo para disminuir la carga inmunológica. Así de sencillo. Aparte de ello, tenemos que recordar que hay mucho dolor en la mayoría de ellos. Entonces, los antiinflamatorios se consideran una medida fundamental en el tratamiento. Aquí hay una respuesta bastante interesante a los salicilatos. La aspirina, con dosis más altas, más de 500 miligramos, ya habla de dosis antipiréticas y más de 1500 dosis antiinflamatorias. Hasta 4 gramos se podría trabajar estas dosis. Nadie llega a tanto, pero para tenerlo en cuenta. La dosis, tanto como medida general, la parte antiinflamatoria es fundamental. Y también podríamos agregar, en caso de alguna clínica, como por ejemplo la Corea, ¿no? Podríamos ayudar corticoide, Corea de corticoide. Con respecto a los antibióticos, acá hay mucho dato a tomar en consideración, porque los antibióticos van a ser una medida fundamental en el tratamiento, no tanto desde el punto de vista terapéutico, más que todo preventivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento en un paciente que haya tenido una afectación faríngea, entonces, y no me quiero adelantar a que no haga daño cardíaco, debería, como prevención primaria, todos deberíamos recibir, si tenemos una clínica de un cuadro estreptocócico, todos deberíamos recibir nuestra penicilina G benzatínica. Penicilina G benzatínica, todos. Pero si ya tenemos un daño, ya no podríamos dar prevención tanto en la parte de la prevención primaria. Acá ya sería una prevención secundaria para que el daño no repercute en más efectos colaterales. Entonces, cuando hagamos prevención secundaria, ya tenemos un daño establecido. En una eco, por ejemplo, hemos visto algún daño. Entonces tenemos que establecer
una característica de tratamiento de intramuscular cada 4 semanas. Y estas dosis van a depender de la condición que tiene el corazón. Por ejemplo, un corazón con factores de riesgo. Yo tengo factores de riesgo eh, que me han generado. No me he cuidado, no he recibido antibiótico primario, nada. Pero, digamos, tengo una cardiopatía congénita, ¿no? Es un factor de riesgo, tiene una zona de daño. Entonces, aparentemente, no he tenido carditis en el cuadro agudo. Entonces, tengo factores de riesgo. Estos pacientes que tienen factores de riesgo sin carditis podrían recibir tranquilamente, un tratamiento por 5 años, ¿ok? Por 5 años. Esto en muchas guías está puesto como que si hay factor de riesgo, pero no hay afectación cardíaca, podríamos recibir el tratamiento por 5 años y si el médico cree conveniente, más de 5 años, pero nunca más de los 21 años. O sea, prácticamente lo proteges toda la edad adolescente hasta los 21 años, ¿no? Si vemos que ha habido una fiebre reumática, por ejemplo, a diferencia del anterior, hubo fiebre reumática, pero no hubo afectación cardíaca. Pero que hay una fiebre reumática y que vemos que hubo una carditis cuando debutó. O sea, acá sí hubo afectación cardíaca, pero aparentemente está tranquilo ya, pero hubo afectación cardíaca cuando le dio la carditis aguda. Entonces lo vas a dar por 10 años o hasta 21 años si tú crees conveniente por alguna razón, ya que eso es a control del médico. Pero si hubo fiebre reumática y hubo una carditis con daño permanente, o sea, con valvulopatía, eso es daño permanente, entonces acá tenemos un daño. Acá podemos darle el tratamiento ya no hasta los 21 años. Podríamos darle hasta los 40 años. Antes se daba tratamiento de por vida, toda la vida. Incluso eh, hay situaciones donde tú vas a decir, le voy a dar de tratamiento permanente porque el daño valvular ha sido extremadamente severo y va a terminar definitivamente en un recambio de válvula. O sea, deja cambios secuelares muy severos, le dan permanente hasta que lo opere. En cambio, si no hay cambios tan dañados, no tan severos, pero hay valvulopatía, por ejemplo, un cambio leve, valvular, una insuficiencia mitral, una estenosis mitral, algo que haya quedado, le pueden dar hasta los 40 años, tranquilamente. ¿Ok? Ese es un dato muy importante. Hay algunos que dicen, no, dale 10 años nomás, no pasa nada después, ¿no? Porque teóricamente en esos 10 años no evoluciona, ¿no? Pero si evolucionara el daño valvular, tú le sigues manteniendo todo hasta los 40 años o permanentemente de acuerdo a tu criterio. Acá no hay una tabla establecida, ¿sí? Para preguntas de examen han venido preguntas con respecto a valvulopatía en fiebre reumática, o sea que ha quedado permanente el daño ya secular y la clave ha sido permanente. O sea, dar antibióticos toda la vida. Y eso es un poco la tendencia de Perú, ¿no? Es, tengo fiebre reumática, pero no dio carditis 5 años. Tengo fiebre reumática y tengo carditis 10 años. Ambas situaciones podrían llegar hasta los 21 años de acuerdo a criterio médico. Y si hay fiebre reumática con valvulopatía, dalo permanente. Por pregunta de examen, la tendencia es poner permanente, poner permanente. Pero ya tú sabes que eso se puede negociar, como se dice, y dejarlo hasta los 40 años. Pero por pregunta de examen, si viene una situación así muy característica, podría partir por ahí, ¿no? Es un dato bastante interesante ponerlo en cuenta, ya que fiebre reumática nunca pierde, es algo bastante frecuente, ¿no? Y algo también que quiero resaltar finalmente por un tema de preguntas de examen, es que la fiebre reumática, si te das cuenta, es no. ¿Cómo que no? Mira, la artritis duele, mejor dicho, no duele, sí duele, recontra duele, no digo, la artritis degenera, no degenera. O sea, no degenera en artritis. ¿Ah? Los nódulos, ¿duelen? No duelen. O sea, es no, no, ¿ya? Para que te puedas acordar. Interesante esto, ¿no? Entonces, esto hace
que lo podamos tener que lo podemos tener en cuenta, ¿ok? Que lo podamos tener en cuenta dentro, digamos, de los patrones de relación o que en algún momento te pueda presentar, ¿no? Entonces, siempre cuando estamos en una carditis, en un cuadro de fiebre reumática aguda, ten mucho cuidado porque lo que va a dominar es la insuficiencia mitral, que puede mejorar, ¿no? O que puede luego quedar como secuela y hacer estenosis mitral, que la causa más frecuente de estenosis mitral en nuestro país es fiebre reumática. ¿Ya? Dato importante para tenerlo en cuenta. Un tema muy poco tocado o tomado o mejor dicho, no tan considerado es miocardiopatías. En miocardiopatías hay que tener algunas cosas muy puntuales solamente. Hay que resaltar el enfoque, el diferencial y en sí la palabra miocarditis, que resume mucho más que una enfermedad para tomar en cuenta hoy en día, sobre todo con muchos casos en gente joven. Cuando uno estudia las miocardiopatías, lo primero que hay que establecer aquí es que tenemos miocardiopatías primarias y secundarias. Dentro de las miocardiopatías primarias, nosotros vamos a encontrar que siempre y toda la vida vamos a detectar, digamos, un daño propiamente nacido en el corazón. Nace en el corazón. Una miocardiopatía secundaria es digamos, un golpe que va en el corazón, pero que viene porque el daño se originó en otro órgano o eso en otro lugar, ¿no? Cuando hay un daño originado en el corazón, esto puede ser una causa genética. Y hay 20.000 formas de daño genético que existen, que no, por rentabilidad del examen, no importa dominarlos todos ellos, más allá por ejemplo, las miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Para tomarlo en cuenta. Hay algunos que son adquiridas, por ejemplo, las inducidas por estrés, como el Takotsubo, eh, las, eh, las de hijos de pacientes diabéticas, podría presentarse, ¿no? Como que dentro, ¿no? De miocardiopatías. Y dentro de una mezcla entre lo genético y lo adquirido, tenemos la miocardiopatía dilatada, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada por alcohol, que se revierte una vez que uno deja de tomar el alcohol. Y también tenemos las miocardiopatías restrictivas. Entonces, si nosotros analizamos un poco esto, ya vamos viendo un poco cómo estudiarlo, ¿no? Incluso causas inflamatorias tenemos la miocarditis. Entonces, siempre por un tema de criterio hay que recordar las miocardiopatías hipertróficas, las dilatadas y las restrictivas. Estas tres siempre hacen un versus de diferencial. Y entre las adquiridas han venido preguntas de Takotsubo y la tendencia es que ahora vengan preguntas básicamente de miocarditis, como para tenerlas en consideración. ¿Ok? Cuando uno estudia el versus de las diferentes tipos de miocardiopatías, va a recordar que la miocardiopatía más frecuente es la miocardiopatía dilatada. Es la miocardiopatía más común. La vamos a colocar acá. Es la miocardiopatía más común. ¿Ok? Esta miocardiopatía no se sabe cuál es la causa, pero se sabe que el 50% de ellas son de origen idiopático. Quiere decir que no sabemos la causa. No la sabemos. En cambio, la hipertrófica es la segunda, el segundo tipo de miocardiopatía que más se encuentra. Y la restrictiva casi. La verdad que es un porcentaje muy, pero muy pequeño. Este, casi un 5% de todas las miocardiopatías. Dentro de las hipertróficas van a encontrar ustedes que el 70% son obstructivas y un 20% son no obstructivas. También a tomarlo en cuenta. Las miocardiopatías dilatadas, por su nombre, como están dilatadas, tienen una alteración del tipo sistólico. Esto quiere decir de que va a haber una disminución del espesor de la pared y va a haber una caída de la fracción de eyección. Esto es interesante porque siempre decimos que un corazón enfermo tiende a dilatarse. Dentro de las miocardiopatías hipertróficas, que son la del segundo grupo, el segundo, digamos, grupo más frecuente, son de disfunción diastólica igual que las miocardiopatías restrictivas. En ambas vamos a encontrar una fracción de eyección que puede estar aparentemente normal o incluso podemos tener un mayor espesor de la pared. Por pregunta de examen, el espesor de la pared es aún mayor en las hipertróficas que en cualquier otro tipo.
Y en el caso, y este va a ser su valor que uno los diagnostique en las preguntas de examen. La hipertrófica va a salir por este cuadro. La dilatada sale por la fracción de eyección en el piso, ¿no? Y las restrictivas van a salir por un patrón característico de normal espesor, por fracción normal, y porque vamos a encontrar que hay un daño de tipo diastólico. Normalmente cuando estudiamos a las restrictivas, aquí vamos a encontrar mucho las enfermedades por depósito, a tenerlo en cuenta. En el tratamiento de la mayoría de miocardiopatías, primero se hace el tratamiento de la enfermedad de base. O sea, ¿qué llevó a este cuadro? Primero. Segundo, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque todos manejan algún grado de insuficiencia cardíaca. Y tercero, siempre hay que tratar, en este caso, el tratamiento probablemente quirúrgico que vaya a llevar a esto. ¿Sí? Recuerden ustedes, por favor, eh, que estos pacientes van a tener un patrón diferencial en las preguntas de examen. Si te ponen preguntas de fracción y eyección baja, al toque marcas dilatado. Normal puede ser una hipertrófica o una restrictiva. Y si te ven aumento de grosor del septum interventricular, esa es hipertrófica, definitivamente. Y si te asocian a muerte súbita anterior o genética o familiar asociado a este paciente, probablemente están diciendo marca hipertrófica. Y ya sabes que el patrón obstructivo es el más frecuente dentro de ellos. ¿Ok? Con respecto a las miocarditis que están dentro de este cuadro, recuerda ese esquema, este Vicar es muy brillante porque te resume muy bien lo que queremos explicar. Primero, es un cuadro que ocurre más en jóvenes, así que las preguntas van a venir por ahí. El origen infeccioso es más frecuente, los virus, mira, te das cuenta que puede venir infeccioso y no infeccioso, pero los virus, dentro de todos ellos, el virus Coxsackie B de Bobby, para que te acuerdes, es el más frecuente. Bacterianas también podemos tener, parasitarias y Trypanosoma cruzi, si te acuerdas, Arequipa, el Chagas. Y no infecciosas tenemos la quimioterapia. ¿Cuál es el quimioterápico más cardiotóxico? La doxorubicina, para tenerlo en cuenta. La clínica, la mayoría no da síntomas y de frente debutan con un caso fulminante de shock cardiogénico, así de golpe, a la noche a la mañana, ¿no? Eso es al tener en cuenta. Y también hay que recordar que la mayoría de preguntas de examen van a venir porque van a haber síntomas gripales que preceden. El diagnóstico, el EKG es inespecífico, no hay un patrón. En el laboratorio, a nivel de las enzimas pueden estar elevadas por la inflamación del miocardio y el eco tampoco tiene datos específicos. O sea, ¿cómo uno va a resaltar, cómo rescatas una miocarditis? Generalmente es un paciente joven que tiene un proceso gripal, que viene con dolor en el pecho, que aparentemente ha estado tranquilo previamente, no hay factores cardiovasculares importantes y que vemos patrones alterados en el EKG, no sabemos qué podría ser. No hay algo que define en EKG, no hay algo que define en eco y que las enzimas estén elevadas y pareciera que fuera un infarto. Entonces, todos vienen con patrón parecido a un infarto, solo que no tienen factores de riesgo cardiovasculares. Es interesante. La mayoría se diagnostica solo así. En algunos casos avanzados hay que llegar incluso a la biopsia, sobre todo en pacientes que tienen unas arritmias muy, como se dice, difícil de control. Y uno tiene que saber por qué, ¿no? Generalmente son arritmias resistentes al tratamiento. La mayoría del tratamiento es soporte, de acuerdo a la causa que ha originado esto. Y se tratan las complicaciones, ya sea con fármaco de la insuficiencia cardíaca por si hacemos claudicar el corazón, o tratamiento de arritmias cardíacas severas. Recuerda también que el pronóstico, la mayoría de ellos va a tener un pronóstico muy variable. Los niños tienen el peor pronóstico, definitivamente. Puede haber muerte súbita en jóvenes y un 15% evoluciona a una miocardiopatía dilatada. Un 85%, el que queda, probablemente no evolucione más. Pero en ese grupo también hay muchas muertes súbitas. Entonces es una variable. La miocarditis, cuando alguien tiene una miocarditis, en realidad puede suceder cualquier cosa. Y lo que más tememos son las arritmias que puedan aparecer porque te llevan de manera súbita. Esto tienes que tenerlo como prototipo para las diferentes preguntas cuando vas a responderlas.